Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. Y aquel muchacho que había gastado toda su fortuna, sufría de hambre. Incluso para él, las algarrobas que comían los cerdos, para él en ese momento eran manjares y no lo podía hacer. Esto lo hizo entrar a él en razón. Bueno, ¿yo qué hago aquí sufriendo, pasando hambre? No, yo mejor volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré que me dé trabajo, porque incluso sus trabajadores viven y comen mejor que yo y le sobra. Y así lo hizo él. Él regresó donde su padre y le dijo, o sea, lo que él había maquinado, decirle a su padre para que el padre lo recibiera. Primero pedirle perdón, no, perdóname, padre. Sí, pero yo vengo, yo me quedé sin nada, yo vengo para que tú me des un trabajo para poder sobrevivir. Pero el padre cuando lo vio a la distancia que venía, corrió, lo abrazó y lo besó. Y entonces le dijo a todos sus empleados, ¿sí? Traigan un anillo para ponerlo en su dedo y sandalias para que cubra sus pies y maten el ternero que hemos engordado y celebremos en un gran banquete. Pero nos falta el otro personaje, el hijo mayor, que se encontraba en ese momento en el campo trabajando. Y él regresa a su casa, ¿no? Regresa donde su padre. Y escuchó la bulla, escuchó la fiesta. Y le preguntó a los demás trabajadores, ¿y qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Entonces le explican a él de que su padre vistió a su hermano, le mandó a poner un anillo, le puso sandalia y aparte de eso mandó a matar el becerro más gordo para celebrar su regreso. Entonces este va y le reclama a su papá y le dice, oye, pero papá, todo furioso, ¿no? Oye, papá, mira que yo he estado trabajando contigo todo el tiempo y tú a mí ni siquiera me has dado un cabrito para hacer yo fiesta con mis amigos. Sin embargo, el padre se acerca a él, también sale, lo abraza y le pide que entre a celebrar porque su hermano, el que se había ido, el que estaba muerto, había regresado y eso había que celebrarlo. Esa es la historia que nos narra, claro, en mi palabra, la parábola que nuestro Señor Jesús contó al auditorio de aquel entonces. Ya les expliqué cuál era el auditorio, correcto. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Se acuerdan ustedes qué es una parábola? ¿Mm? Bueno, entonces una parábola es un relato breve, ficticio, ¿sí? Que a través de una comparación o una analogía transmite una enseñanza moral, espiritual o filosófica. A menudo presentan personajes humanos en situaciones realistas o verosímiles. O sea que cuando se cuenta una parábola, de verdad, así sea un hecho ficticio, sí, se ve como un hecho real.
Eso es lo que es una parábola. ¿Y por qué creen ustedes que nuestro Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos en parábola? Él le hablaba en parábola por una sencilla razón. Porque él sabía que ellos estaban tocados por el Espíritu. Y al hablarle a través de la parábola, ¿sí? Ellos le iban a entender todo lo correspondiente a los misterios del reino de Dios. Mientras aquellos que también lo escuchaban de manera simultánea, ¿sí?, les ocultaba estas verdades. ¿Cuáles verdades? Los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque esas multitudes eran incrédulas o rebeldes. Entonces aquellos que eran tocados por el Espíritu eran los que realmente, que eran seguidores sinceros de nuestro Señor Jesucristo, eran los que entendían las parábolas. Por eso él utilizaba la parábola como un método de enseñanza de las buenas nuevas. Entonces, fíjense ustedes, en ese auditorio habían dos tipos de personas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas personas? Los pecadores y los publicanos, ¿sí? Era uno de los tipos de personas, pecadores y publicanos. Y los otros, por lo cual criticaban mucho a nuestro Señor Jesucristo, eran los fariseos, los escribas, ¿sí?, la gente ilustrada. Y esos eran los que murmuraban y le criticaban a él porque andaba con pecadores y publicanos. Observemos entonces cuántos personajes hay en esta parábola. O sea, cuántos personajes principales en la parábola. El padre y los dos hijos. O sea, el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Correcto. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Y por eso el título de la prédica de hoy: el padre que nunca se rinde. Entonces, dile a tu hermano esto: Dios es un padre, díselo, repítelo, Dios es un padre que busca activamente la restauración de sus hijos perdidos, mostrando amor incondicional, guía, perdón pleno y gracia en justicia. La prédica de hoy nos trae o nos ilustra en 4 enseñanzas. Nos ilustra en 4 enseñanzas. La primera es que Dios Padre ama sin condiciones. La podemos basar, esa parte, en los versículos del 11 al 13 e incluso el 20 del pasaje bíblico que nos está sirviendo hoy como base para la prédica. Entonces, Dios Padre ama sin condiciones. Miren, el amor de nuestro Señor no es un amor superficial. El amor de nuestro Señor sale de lo más profundo de su ser. Él nos ama, así nosotros no nos lo merezcamos. Él nos ama porque su propia naturaleza es esa, amor. Así nos lo enseña el apóstol Juan en su primera
epístola o carta en el capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. ¿Quién lo lee ahí en voz alta? Primera de Juan, es la última parte del versículo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8. Esas son de las últimas cartas que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. De las últimas, por allá están. Sí. En la última parte, ¿qué dice? Ya. Dios es amor. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Es amor. Miren, yo les cuento algo. Nosotros, al leer la palabra, la escritura, y al leer la parábola del hijo pródigo, sí, hasta nos parece normal, porque de hecho ya eso está regulado por la ley. ¿Sí? Ya hoy se puede hacer una sucesión estando en vida. O sea, se puede hacer una sucesión en vida de nuestros padres. Ya la ley lo permite. Claro, es a voluntad del padre, no de los hijos. ¿Sí? Pero investigando, cuando estaba preparando la prédica, ¿sí?, lo que significaba de que un hijo le pidiera a su padre la herencia, era prácticamente decirle ese hijo a su padre: mira, ya tú no existes, ya tú no vives. Sí. Era un hecho de extrema rebelión, de deshonra, de rechazo. O sea, no era una cosa simple. Cuando eso sucedía, había una ofensa tremenda del hijo hacia su padre, y que la sociedad no lo permitía, no lo admitía. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del padre? ¿Cuál fue la respuesta del padre? Le entregó, o sea, fue una respuesta de amor. Sí, fue una respuesta ¿cómo es? Fue una respuesta de amor puro. Porque ese padre, en vez de sentirse ofendido por lo que el hijo estaba haciendo con él al pedirle que le entregara la parte suya de su herencia para irse, este padre, en vez de reprenderlo, lo que hizo fue entregarle la herencia. Lo trató con amor. No lo condenó. Entre otras, no lo encadenó. Miren ustedes. Y esto no sucede mucho entre padres e hijos, sino que también sucede muchas veces entre personas, entre cónyuges, incluso entre socios. ¿Sí? Una persona encadena a la otra para que esté con él a través de lo material. Y es común ver, ¿sí? Es común ver muchas veces en pareja que el hombre es un maltratador y la mujer no se va, no se aparta. Y la sencilla razón es porque la encadena a través de lo material, porque hay una dependencia puramente económica y esa mujer no sabe qué va a hacer de ella si se libera, si se aparta de ese hombre. Lo mismo sucede en las sociedades, ¿sí? Hay muchas veces que, por ejemplo, en las sociedades industriales, que se llaman así, que las sociedades esas donde hay un socio industrial y el otro capitalista o del capital, resulta que muchas veces el socio de capital no suelta al socio industrial porque es el que tiene el conocimiento, él es el que sabe.
y casi que se vuelve una explotación. ¿Sí? Casi se vuelve una explotación. La verdad que si tú quieres y amas a una persona, suéltala, libérala, déjala que sea libre, así como lo hace el Señor con nosotros. Yo pasé por esa historia. Como le dije, yo estoy en el Evangelio desde el año 96. Y un día me aparté, volví al mundo. Un día me aparté y volví al mundo. Y el día que regresé, el Señor me abrió las puertas, me recibió con amor. Él me dejó ir y disfruté de nuevo de esas cosas malas que el mundo, pero que para uno son gustosas, ¿no? Como dicen por ahí el dicho, lo más querido es lo más prohibido. Entonces, sí, disfruté del mundo, pero también sentí un gran vacío dentro de mí. Y regresé entonces donde el Padre. Y regresé al Padre. Busqué a nuestro Señor Jesucristo, busqué ese primer amor. Y volvió la felicidad y el gozo en mí. Y la paz espiritual que hoy en día vivo. Gracias al Señor. Y miren cuál fue la actitud del Padre en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Cuando vio que el Hijo regresaba. Sí, dice, y levantándose el Padre, vino a su Padre y cuando estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido en misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Eso dice en la versión Reina Valera. En otra versión dice, y lo abrazó y lo besó. El Padre no le reprochó, no le dijo, oye, ven acá, ¿tú qué vas a hacer aquí? Si yo te di lo tuyo, tú te lo llevaste. A mí qué me importa que tú te lo hayas despilfarrado. Ahora mira tú lo que vas a hacer. No, fue un Padre misericordioso. Y eso es lo que nos muestra nuestro Señor. Y ese es el ejemplo que nosotros también debemos tener. Nosotros el primer error de nuestros hijos los maltratamos y muchas veces los abandonamos. No, no. Debemos corregirlo con amor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Segundo, Dios Padre nos guía con paciencia. Nosotros nos equivocamos en nuestras decisiones. Ese hijo menor de él se equivocó en su decisión. Y el accionar. ¿Cuál es la primera equivocación que tiene el hijo menor? Pedirle su herencia de manera anticipada al padre. Y luego viene otro error, otra equivocación. ¿Cuál es? ¿O cuál fue? La de despilfarrar la plata. La de gastarse la plata. ¿Sí? Pero el Señor, nuestro Dios, en esos casos nos guía con paciencia. Mire lo que dice el versículo 17, que Él volvió en sí. Él cuando estaba pasando por esa tragedia de estar pasando hambre y que estaba viendo que los cerdos comían mejor que Él, sí, volvió en sí. Y dijo, oye, ¿yo qué locura hice? Si allá donde mi padre, un trabajador de mi padre, un siervo de mi padre, vive mejor que yo, con el producto de su trabajo puede alimentarse él, alimentar a su familia y le sobra. ¿Y yo qué hago aquí sufriendo? No, yo voy a regresar, volver en sí. Nuestro Dios nos guía. Mire, nosotros cometemos errores. Nosotros cometemos errores, sí, pero quiero que tengamos claro, el hecho de que ese muchacho pasara hambre
Sí, fue consecuencia de su error, de su mala decisión. Entonces nosotros cometemos errores y decimos, después de cometer esos errores y vivir las consecuencias de esos errores, digámoslo de otra manera, de vivir las consecuencias del pecado, ¿sí? Entonces, sin embargo, vamos y le reclamamos a nuestro Señor: Dios Padre, ¿y a mí por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Como me pasó a mí una vez, hace muchos años. Estoy hablando de mi hija mayor, que hoy va, este año cumple 40 años. En ese entonces tenía como 9 añitos de edad. Ella más o menos fue por allá en los años 90 que pasó eso. Hace bastante rato. Mire, yo trabajaba con una entidad financiera, tenía muy buenos ingresos. Y un día salí yo con 300,000 pesos en el bolsillo, un sábado, me acuerdo, de puente. 300,000 pesos. Duré 2 o 3 días por fuera de la casa parrandeando. ¿Sí? El lunes temprano, día de fiesta, yo llegué ese día como a las 6 de la mañana, eran como a las 10 de la mañana. La hija mía se acercó y me dijo: papi, la señora que por favor me des plata para comprar leche que no hay. Y le dije yo a mi hija: amor, no me moleste, yo tengo dolor de cabeza, mira, ahí en la cartera, está ahí en el bolsillo del pantalón, saca y dale a la señora para que vaya a comprar la leche. Y mi hija sacó la cartera y me dice: papi, aquí no hay plata. Aquí no hay plata. Bueno, yo cuando eso estaba bastante joven, era un aventurero, de pronto en ese momento no, pero me agarró un guayabo moral. Oye, eso fue duro para mí. Miren, fue tan duro para mí que después de ese evento, yo duré 2 años sin tomarme un trago. Pero ese dolor en mi espíritu, que también lo somatizaba porque hasta creo que me dio fiebre y gripa después por esa razón. Sí, fue la consecuencia de eso. Fue la consecuencia de eso. Y entonces el Señor, en su guía, Él permite de que nosotros vivamos la consecuencia de nuestro error, de nuestra falla, de nuestro pecado. ¿Sí? Pero Él nos permite que nos destruyamos. Él nos permite a través de esa experiencia a que volvamos en sí. Yo volví en sí. En ese momento yo volví en sí. Porque ¿cuál fue la consecuencia de ese guayabo moral que me dio a mí? Yo volví en sí. La consecuencia fue que duré 2 años después sin tomarme un trago. Y después, cuando volví a tomar trago, ya lo hacía de manera más mesurada. No, ya no hacía esa locura de irme de la casa, perderme 3 días y gastar un capital de manera irresponsable. Tercero, Dios Padre perdona y restaura. Dice que el muchacho llegó donde el padre arrepentido, ¿sí? Él llegó donde el padre arrepentido. Y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 19. Pero mire que él llega con un argumento de negociación. ¿Sí? Él llega con un argumento de negociación y muchas veces nosotros cuando le fallamos a Dios Padre, nosotros tenemos esa costumbre, ¿sí?, de llegar y negociar con Él. Queremos resolver
nosotros nos acercamos a Él y queremos resolver nuestros problemas. No obstante que le estamos pidiendo ayuda a Él, queremos resolver nuestros problemas. Es con base a nuestras capacidades. Él le decía al Padre, dame trabajo, que ya yo con eso vivo. Sí, yo estoy arrepentido, pero dame trabajo. Si yo reconozco que he pecado, yo reconozco que te fallé. Ese hecho no me deja ser digno de ser hijo tuyo. Ahora trátame como un jornalero, que yo de aquí en adelante, con el trabajo que tú me des, yo sabré sobrevivir. Pero el Padre interrumpe el discurso, ese discurso a la mitad. Y sucede entonces en el pasaje bíblico, en la parábola, sucede algo simbólico. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuando nos arrepentimos de nuestros errores, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué hace el Señor? El Señor, lo que, como sucedió con ese padre, Él le ordenó a su siervo que trajeran y lo vistieran con el mejor vestido. ¿Sí? O sea, lo restaura en su dignidad. Lo restaura en su humanidad. Aparte de eso, el Señor también manda a buscar un anillo para que le pongan el anillo. Cuando el Señor está haciendo eso con nosotros, nos está restaurando en la autoridad. Nos está dando la identidad verdadera que tenemos nosotros como hijos de Él. Nos está tratando como su hijo. Lo vistió y le mandó a poner sandalias. En ese entonces los esclavos andaban a pies descalzos, y los señores eran los que usaban sandalias. Sí, entonces lo distinguió. Lo mismo hace Dios con nosotros, nos distingue. Cuando como hijos de Él nos distingue, nos da un puesto de privilegio el Señor. Y aparte de eso, mandó a matar el becerro más gordo. O sea que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero que sea un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento de diente para afuera, sino un arrepentimiento con sentimiento verdadero, sí, el Señor celebra con gozo nuestro regreso a Él. El perdón nos lo da Dios porque nos arrepentimos, volvemos a Él. Y entonces el Señor, cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, nos viste, nos da autoridad, nos da distinción, y fuera de eso, nos sienta en la mesa a comer con Él. Dice el Salmo, o sea, el Señor nos aparta del mal, por decirlo de otra manera. Nos da un puesto de privilegio y nos aparta del mal. Lo dice el Salmo 103:12. ¿Cuánto lejos está el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuarto y última enseñanza. Dios Padre nos corrige con justicia. Miren, en este pasaje encontramos qué cosa. Ya aquí terminamos la cuestión con el otro hijo que no habíamos hablado de él, con el hijo mayor. El hijo mayor se enoja. ¿Sí? Hay un enojo. Y él no quería entrar a la fiesta, sí, de la celebración del regreso de su hermano. Y nos pasa mucho, porque fíjate cómo el reclamo que le hace el hijo mayor a su padre. Oye, papá, pero si yo he trabajado siempre contigo. ¿Sí? Yo siempre he trabajado contigo.
Y tú a mí ni siquiera me has dado un corderito para yo farreármelo con mis amigos. Y a este que se fue y se gastó lo que le tocaba, a él sí lo recibes, ajá, chévere, bacano, y le haces tronco de fiesta, le matas el becerro más gordo. ¿Sí? Oye, y nosotros hacemos eso con el Señor. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia por un interés. Sí. Nos congregamos por un interés personal, pero no como para servirle al Señor. No con un corazón sincero, sí, con el Señor. ¿Sí? No lo hacemos. Eso era lo que hacía este muchacho. El hermano mayor, yo me imagino, bueno, ya se fue el otro, y ahora de lo que quede aquí y de lo que se reproduzca aquí, todo eso me va a tocar a mí el día que se muere mi papá. Hay un interés muy personal, ¿sí? Y no hay un sentimiento de amor y de querer hacia el Padre. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia porque tenemos un problema. Vea, y pasa constantemente en la iglesia. Nosotros vemos muchos hermanos que cuando tienen la necesidad no salen de la iglesia. Pero apenas el Señor les soluciona el problema. Además, yo siempre traigo el testimonio aquí de una hermana que no la volví a ver más. Esa niña venía a todas las reuniones de damas, venía a todos los servicios de la iglesia y orándole al Señor para que el Señor le consiguiera un trabajo. ¿Sí? ¿Y sabe cómo le respondió el Señor? Dios no le dio un trabajo, sino 3. Y un día mi señora le preguntó, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué no volviste? Porque el trabajo no me da tiempo para volver a la iglesia. Y no volvió más. Y se desconectó completamente de nosotros, aunque alguien me dijo por ahí que hoy no está en las mismas condiciones que le daban los 3 trabajos. No, que hoy no está mal, hoy está mal económicamente o sea, no está en las condiciones que le daban los 3 trabajos. No sé por qué no regresa. Porque no, es que debe hacer lo mismo. Debe volver en sí y hacer lo mismo que hizo el hijo menor, el hijo pródigo. Sí, así es de dura servir. Sí, pero ¿qué hizo el Señor? El Señor lo que hace es recibirlo. Oye, él salió y buscó, sí, al hijo mayor y le dijo, ven acá. Mira, es que tu hermano, el que estaba perdido, tu hermano, el que estaba muerto, ha regresado. Y eso es lo que estamos nosotros festejando. El pasaje no nos cuenta si el hermano mayor entró o no a celebrar. Pero lo que sí nos cuenta el pasaje es que el padre reconoce el esfuerzo, el trabajo de ese hijo mayor. Sí. Y le da esperanza porque le dice, mira, pero ven acá, ¿tú de qué te quejas? Si todo lo que yo tengo es tuyo. Le da una esperanza a ese hijo mayor. Sí. Y lo invita a participar a la fiesta. El Señor eso no lo respeta a nosotros. El Señor siempre nos está invitando a participar en sus fiestas. Está en nosotros si entramos o no a la fiesta. El Padre nos deja el libre albedrío. Reflexionemos entonces sobre el pasaje y sobre la prédica. Imaginen, imagínense ustedes ahora, los que son padres y tienen hijos, imaginen lo siguiente.
que uno de sus hijos se acerque a ustedes y le diga, oye papá, dame lo mío, yo no quiero esperar a que tú te mueras. ¿Ah? ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? A los papás. Alexis, Nando, Tavo, Rafa, José. O bueno, a las mamás también le pregunto, ¿qué harías tú, ya que tu hijo te diga, oye mamá, dame lo mío porque ya, ¿ah? ¿Cuál sería la actitud de ustedes? ¿Ah? ¿Lo borraría de tu corazón? ¿Ah? Oye, sin embargo, el padre de esta parábola, él perdona a su hijo. Sí, él perdona a su hijo. Ahora, ahora pongámonos, yo estoy preguntando, mire, yo estoy preguntando sobre el padre. O sea, ¿qué harían ustedes como padre? ¿Qué harían ustedes como padre ante esa situación? La respuesta es de ustedes. La respuesta es de ustedes. Y para ustedes. Ahora le pregunto a los hijos. En estos momentos, ¿sí? Dime una cosa, ¿cómo te estás portando tú con tu padre? ¿Con la actitud de tu hijo mayor? Perdón, ¿con la actitud de su hijo mayor o con la actitud de su hijo menor? Esa respuesta también es tuya y para ti. De todos modos, tomemos la enseñanza. Sí, tomemos la enseñanza. Esa enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo a través de la parábola. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios Padre, sí, nos ama sin condición. Que Dios Padre nos da siempre un perdón restaurador. Lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, que al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre bendita, nuestros pecados fueron perdonados, todos los pecados nuestros. El Señor nos ama tanto que no obstante nuestras fallas, nuestros errores, Él nos guía con paciencia. Miren, yo un día me descarrié nuevamente y el Señor no esperó meses, no me esperó meses, no me esperó días, semanas, meses, me esperó años. Yo volví arrepentido a los caminos del Señor, volví mi vista a su rostro años después y me guió y me esperó con paciencia, pero también me corrigió con justicia. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando yo volví a caer en ese error, sí, cuando yo volví a caer en ese error, me vi echando una de las tantas mentiras que se echa uno cuando está en el mundo. Sí, como aquello cuando estaba con tronco de guayabo porque había bebido demasiado, decir, yo no vuelvo a beber más, echándome mentira. ¿Sí? Pero después con el tiempo comencé a entender que era una tontería. Beber para amanecer así como estaba, con dolor de cabeza y esa revoltura y esa cosa fea que me daba. Y el Señor me fue dando a entender, mira, y hoy tengo 14 años, ya. Hoy tengo 14 años ya que dejé el alcohol. Gracias a Dios que nunca fumé, ni caí en vicios raros. ¿Sí? Y amén, también le soy completamente fiel a mi señora, porque también era un poquito bandidongo. Pero tuve mis consecuencias, ¿sí? Y el Señor
me dejó vivir las consecuencias de mis errores, de mis pecados. Así como aplicó justicia él en su pueblo. ¿Se acuerda cuando su pueblo fue llevado a Babilonia? Fue desterrado a Babilonia y lo hizo regresar. De la misma manera, Él nos permite que vivamos la consecuencia. Es una forma de corregir con justicia. Pongámonos de pie y oremos entonces, hermano. Gracias, Señor, Dios y Padre, porque tú nos muestras, Señor, a través de la palabra, de que tú eres un Padre, un Dios que nos tratas con amor incondicional. Que cuando recibimos de ti perdón, Señor, es para nuestra restauración y lo haces también por nuestra salvación. Que en nuestro caminar, en nuestro andar diario, Señor, tú nos guías con paciencia y siempre cuando nos corrige, lo haces con justicias. Ahora, Señor, te pedimos para que esta semana, Señor, sean llenas de tus bendiciones y tus provisiones, Dios. Que nuestras economías mejoren, Señor. Nuestras finanzas crezcan, Señor. Que la salud, la buena salud nos acompañe siempre, Dios. Y permite, Señor, que nuestros sueños se cumplan. Pero Dios, recuérdanos siempre que en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, estés tú siempre por delante. Ahora llévanos a nuestras casas, Señor, con bien y que podamos disfrutar de un frugal almuerzo. Gracias te damos por ello, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y en presencia del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean sobre toda la iglesia. Amén. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios.